Hola y buenos días. Hello and welcome. Bonjour et bienvenue. Herzlich willkommen. Grüezi. Buongiorno. Bon dia. And aloha. Hola. Soy la doctora Yvonne Cason, la presidenta de Spiritual Awakenings International, SAI. No hablo bien español. Los dejo con Ana Cecilia González, la presidenta del Comité en Español de SAI. Ana, por favor. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias a todos. Estoy... You're muted. I'm sorry. Bueno, bienvenidos todos. Problemas técnicos siempre pasan. Primero que nada, a propósito de esto, les pido que todos, por favor, se pongan en silencio. Y bueno, bienvenidos. Ahorita ella es la presidenta, la doctora Yvonne Cason. Y yo quisiera también comentarles que tenemos aquí también al vicepresidente, que es Robert Baer, que está también aquí con nosotros. Y así también como tenemos a la doctora Ingrid Joncala y Francisco Valentín, que son miembros, igual que yo, Ana Cecilia González, del Consejo de Spiritual Awakening International. Me da muchísimo gusto tenerlos a todos aquí, bienvenidos. Y me gustaría que fueran poniendo de dónde nos visitan, de dónde están ustedes. Algunos de ustedes ya los estoy viendo, que vienen aquí de Tampico, Florida, de Oregon, todos los lugares de donde estén llegando. De veras, qué gusto tenerlos, porque estamos hablando de que podrían estar visitándonos de muchos países. Entonces, el día de hoy, bueno, tenemos a una invitada muy especial. Este es uno de los eventos que tenemos cada segundo sábado del mes, que son las pláticas en español. Como ustedes saben, tenemos las presentaciones en español cada segundo sábado. Son una conferencia como la del día de hoy, y otro sábado va a ser el círculo de intercambio de experiencias. Cada mes es distinto, pero es todos los segundos sábados de mes. Y SAI, como ustedes saben, es internacional, así que sabemos que muchos miembros, mucha gente que nos va a visitar son de diferentes países. Las personas que ahorita nos visitan, bueno, tenemos gente de Ecuador, de Madrid, de España, de Bogotá, Colombia, de México. ¡Wow! Tenemos a mucha gente, qué bien, también Estados Unidos. Vaya, tenemos a un gran grupo, bienvenidos sean todos. Y como les comentaba, es importante ahorita que estemos todos silenciados para poder dejar a la persona que ahorita les voy a presentar. Y también, por otro lado, todas las preguntas que ustedes tengan, todo aquello que se venga a su mente, les sugiero que lo anoten, y al final vamos a tener un espacio importante de tiempo para todas sus preguntas y respuestas. Aquí en este caso, entre Francisco, Valentín y yo vamos a estar viendo lo de las preguntas. Él me va a apoyar en caso de que se necesite alguna que se me escape por ahí, pero todo anótenlo por favor en el chat. Todas sus preguntas es en el chat. Como saben, estamos grabando esta reunión, pero ustedes, la única manera en la que van a poder comunicarse con nosotros es a través del chat. Entonces, el día de hoy, bueno, quiero presentarles a Ingrid Joncala, que es la doctora Ingrid, y ella es la que nos va el día de hoy a dar una plática increíble. Ella es bióloga marina, oceanógrafa de la NASA y conferencista a nivel internacional. Ella ha sido experimentadora de múltiples transformaciones espirituales, incluyendo 2 experiencias cercanas a la muerte, en la infancia y en la edad adulta. Ingrid nació en Bogotá, en donde creció con sus padres y 3 de sus hermanos. Desde el momento en el que ella se ahogó en un tanque de agua helada, cuando tenía casi 3 años, en lugar de regresar a la vida, la doctora Ingrid fue consciente, en el momento de regresar, de la existencia de otras dimensiones, distintas a las que la mayoría de nosotros conocemos. También estuvo con seres de luz, quienes le han proporcionado introspecciones valiosas
a través de su vida, a pesar de muchas dificultades que ella ha podido atravesar, que mucho nos los va a contar, de dificultades, ella ha podido hacer realidad sus sueños y ha logrado no solo hacerse una exitosa, ser una científica exitosa, es marina, ciudadana del mundo, exitosa científica marina, perdón, ciudadana del mundo y madre, sino que también es mentora y portadora de luz en la vida de otros. Tiene un libro precioso llamado Una vida guiada en la luz, cómo una científica aprendió a escuchar su sabiduría interior. Este libro está en inglés y en español, o sea que lo pueden encontrar en los dos idiomas, el cual es un emocionante relato de la aventura de su vida. Ella ahí narra su narrativa de Colombia y Europa, desde su nativa Colombia y Europa y su eventual hogar en Estados Unidos, donde vive actualmente, desde una peligrosa zona de guerra y a un centro de investigación de la NASA. La doctora Ingrid Joncala también nos revela cómo cualquier experiencia humana puede ser iluminada desde adentro. El libro también nos detalla su increíble conexión con los seres de luz. Y bueno, sin más por el momento, yo quiero presentarles a la doctora Ingrid Joncala. Ingrid, muchas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias Ana por esa introducción y muchas gracias Ivonne y Robert, Francisco por tenerme acá, por Spiritual Awakenings International por hacer esto posible. Gracias a todos. Qué honor estar acá con ustedes hoy. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar esta presentación que les voy a dar hoy y que he titulado La Guía Divina de los Seres de Luz y el Más Allá. Con ustedes quiero compartir hoy que mi camino al despertar de la conciencia comenzó desde que era muy pequeña, con un accidente en el cual me ahogué en un tanque de agua. Y la razón por la que este accidente sucedió es porque mis padres trabajaban y nos dejaban en las manos de una empleada y ella muchas veces cuando mis padres no estaban, eso ni atención ponía. Entonces mi hermana mayor, que estaba cerca de los 4 años, y yo, que estaba cerca de los 3, un día que mis padres se fueron, decidimos, ella no estaba viendo, nadie nos estaba supervisando, dijimos, vamos a jugar al patio. Y en el patio de la casa había un tanque. Y el propósito de este tanque era para recolectar agua y para lavar la ropa a mano. Este era un tanque grande que acumulaba más o menos unos 900 galones de agua. Entonces, pero mi hermana y yo vimos una pelota y dijimos, ay, juguemos a lanzarnos la pelota en el tanque. Entonces, imagínense, a esa edad, pues vamos a divertirnos, ¿cuál es el problema? Y nos montamos en el tanque y mi hermana lanzó la pelota y ella no aplicó demasiada fuerza. Ella estaba en un lado del tanque, yo en el otro. Y cuando la pelota estaba flotando en el agua, yo pensé, ay, yo puedo cogerla. Y me fui hacia adelante a tratar de coger la bola y cuando la toqué se rodó en la superficie del agua y me caí entre el tanque. Lo primero que experimenté fue la sensación de esa agua helada. Como mencionó Ana en la introducción, yo nací en Colombia, nací en Bogotá, es alto en las montañas y la temperatura bien temprano en la mañana más o menos puede ser unos 4 o 5 grados centígrados. Entonces imagínense, el primer impacto fue caer en esta agua y sentir esa agua helada. Y el segundo impacto tremendo fue darme cuenta por qué no puedo respirar. Imagínense el susto tan terrible. Hasta esa edad nunca había estado en una piscina, nunca había tenido mi cabeza bajo el agua, no sabía que si uno se caía en el agua se ahogaba. Entro en este pánico tan espantoso y cuando estoy experimentando esta situación de pánico tan tremendo, así como en un instante, pasé del pánico a una calma absoluta. Fue como ese estado de serenidad, de paz, yo no sabía qué pasaba, pero eso se sentía supremamente bien.
Y la gente me pregunta, pero tú tan pequeña, ¿cómo puedes recordar estas cosas? Y yo digo, porque bueno, uno, el trauma tan tremendo de ahogarse, y dos, porque a través de esa experiencia se presentó mucho contraste. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo caí en el agua, esta área era bastante oscura, era lo que digo, un tanque profundo y estaba hecho de cemento. Lo último que yo vi con mis ojos abiertos fue la oscuridad que había en este tanque. Y de pronto, de un momento a otro, una luz vino de abajo. Y esta luz empezó como inmediatamente a aclarar todo el espacio. Y fue cuando dije, ¡oh! Ahora hay luz. Lo siguiente fue que lo último que yo escuché cuando me estaba ahogando fueron los latidos de mi corazón, latían en mi cabeza y ahí vino el absoluto silencio, la paz, la calma. Y este silencio y esta paz fueron tan increíbles que después en mi vida yo quería estar en ese silencio y más tarde me escondía en closets, me metía a las iglesias, a las capillas, donde fuera que pudiera encontrar ese silencio, esa paz. Y bueno, cuando estaba rodeada de esta luz, en esta paz, en este bienestar, de un momento empecé a ver burbujas y eran burbujas de agua que estaban rodeadas de luz. Y fue cuando empecé a perseguir estas burbujas, imagínense, uy, ¿qué es esto tan lindo? Que me volteé y vi un cuerpo suspendido en el agua. Pero increíblemente, no me asusté. Sí, fue como el momento de la sorpresa, pero fue la sensación de que esto ya ha pasado antes, esto es normal. Y fue inmediatamente saber, ese es mi cuerpo. Entonces estaba viendo mi cuerpo flotando en el agua. Y en ese momento se presentó el otro contraste fuerte y fue que yo nací como una niña muy enferma. Entonces, por los casi 3 primeros años de mi vida, nunca había sentido lo que era sentirse diferente a estar así enfermo. Entonces, imagínense, en este momento estoy experimentando un estado de absoluto bienestar. Entonces, ¿qué hago cuando veo al cuerpo? Yo no voy a volver ahí. ¿Y qué hice? Me di la vuelta y dejé el cuerpo atrás. Y en ese momento empiezo a ver flores que florecían así de la nada. Y las flores me recogieron. Y fue como experimentar dicha total. No había nada que hacer, no había dónde ir, era una paz absoluta. Y cuando estoy en este estado de paz, de un momento a otro, así como en un flash, aparezco en el lugar donde estaba la empleada escuchando radionovelas. Ni cuenta se había dado. Y yo dije, ¡ay, esa es María! Y en el momento en que digo esto, me doy cuenta, no hay respuesta, no pasa nada. Y así como en otro segundo, como en otro flash, aparezco en el camino de mi mamá. Mi mamá estaba caminando y yo en estas 2 ocasiones aparezco desde arriba, como si estuviera flotando en el techo y en este caso en la calle, y observo a mi mamá desde arriba. Y esto es la parte que, bueno, deja a la gente y que valida la experiencia y que, bueno, lo deja uno que se cae para atrás. Y es que en el momento en que yo dije, ¡oh, esa es mi mami!, mi mamá se detuvo. No dio un paso más. Y en ese momento ella tuvo la sensación, algo pasa en la casa. Mi mamá era una persona muy intuitiva, pero lo importante también era que ella escuchaba esa intuición y se detuvo y en ese momento se dio la vuelta y empezó a correr a la casa. Y yo la observé y yo en ese momento dije, está corriendo mami, pero en ese mismo momento en que cambié mi orientación, mi perspectiva de visión, vi un perro como al final de la calle, y en el momento en que vi al perro, yo adoro los animales, es como si estaba con el perro. Y dije, uy,
esto tan divertido y de un momento a otro cambié mi perspectiva y vi un parque y en el momento en que vi el parque estaba en el parque. Entonces empecé a jugar un juego de ir a todas partes. Era como si el tiempo y el espacio se hubiesen desvanecido y yo podía estar en todas partes. Imagínense esto, algo súper divertido. Pero de ahí, así otra, en esta experiencia todo pasaba como, así como en un flash, en un abrir y cerrar de ojos, aparecí como en una dimensión que estaba llena de luz, era solo luz. Y miren, este fue el momento en que sentí que había vuelto al hogar. Esa sensación de, estoy en casa, no me hace falta nada. Y tuve otro reconocimiento increíble en ese momento, fue el darme cuenta que esa persona que había estado flotando en el tanque, esa persona que pues, yo entendía como Ingrid, que yo no era eso, que yo era un ser de luz. Y fue cuando empecé a sentir como que me disolvía hasta llegar a experimentar la sensación plena, lo que yo llamo la nada, y la gente escucha la nada y como que se asusta, pero yo digo, no, es la disolución de todo concepto, y es cuando uno experimenta lo que es presencia pura, absoluta conciencia. Y estaba yo en este increíble estado de conciencia donde uno no está poniéndole nombres a nada, deseando nada, queriendo nada, buscando nada, simplemente eres. Y cuando estoy experimentando esto, mi mamá finalmente llega a casa, yo estoy en este puro estado de conciencia, llega a la casa, y esta es la otra parte increíble. Por más de que vivíamos en una casa grande, mi mamá supo a dónde ir y se dirigió al patio de la casa, y en el patio mi hermana seguía ahí, ella estaba tratando de ayudarme. Mi mamá, obviamente, ella le dijo a mi mamá, Ingrid está en el tanque y no puedo sacarla. Mi mamá me sacó del tanque y ella decía que yo era como una muñeca de trapo, sin vida, sin nada, sin respiración, y mi mamá, bueno, sabía cómo hacer resucitación cardíaca y esto, pero miren, cuando mi mamá estaba haciendo todo esto, yo estaba tan desconectada en mi mundo de luz y de conciencia pura que yo no sentí nada. Y de repente otra vez lo mismo, fue como así en un flash haber saltado del edificio más alto del mundo. Y no había nada que yo pudiera hacer para detener esto. Y era la sensación de no. Y era como si una aspiradora me jalara. Y bueno, fue cuando regresé al cuerpo. Y les cuento que no estaba feliz. No estaba feliz. Empecé a sentir, porque sabía que estaba de vuelta, porque sentí la sensación de frío, de no me sentía bien, de dolor, de la falta de libertad. Imagínense, es como, ahora soy este cuerpo de nuevo. Y no, me sentí bastante desagradada. Tenía y experimenté después de esto mucha rabia. Pero ¿qué pasó? Volví con un estado de conciencia diferente al que tenía antes. Por más de que uno sea tan pequeño, pero es que yo observaba a mi alrededor y yo veía a mis papás y yo sentía, esto no solo son mis papás, yo lo sentía como mis iguales porque había experimentado la unidad. Y me miraba a mí y yo decía, yo no soy esta niña, yo no soy esta niña. ¿Y qué les parece? No podía como relacionarme con otros niños porque yo veía a la gente y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? No saben nada. Entonces, obviamente no me podía integrar, no me podía relacionar ni alinear con nada de esto. Y esto fue lo otro también increíble que pasó. Y fue que yo les estoy diciendo, apenas iba a tener 3 años y no mucho después de esta experiencia, empecé yo a tener, se empezaron a mostrar estas habilidades, podía leer, podía escribir, podía poner rompecabezas complejos juntos, podía resolver problemas matemáticos. Entonces, claro,
vengo y ahora me encuentro, me atropello con un mundo al que siento que no pertenezco, me enfermo más, bueno, es terrible, no quería comer. Pero bueno, gracias a Dios para mí las cosas se empezaron a aclarar, porque después de mi experiencia cercana a la muerte, empecé a tener lo que conocemos hoy como viajes fuera del cuerpo. Y yo me iba a dormir y entraba otra vez como este mundo, era una cosa de color increíble y volvía a ese reino de la luz. Y cuando aparecía en ese reino de la luz sentía tranquilidad. Y en uno de estos viajes, un día estaba rodeada como de estrellas, como de luces que brillaban en todas partes. Y dije, wow, imagínense esta cosa tan divina. Y ahora yo me la quería pasar durmiendo. Y fue en uno de esos viajes que un día un ser que brillaba como de color oro se me acercó y me tocó. Y fue cuando yo dije, ¡ah! Eres un ser de luz. Entonces, esto fue una cosa maravillosa. Entonces, como que empecé a sentir más esa paz, esa sensación de que, bueno, todo va a estar bien. Y ahí no se detuvo todo. Un día estaba tomando una ducha y en el baño se apareció una luz. Para esto tenía unos 4 años, una luz que brillaba así azul, intensa. Y dije, ¡ah! Ahora los seres de luz están aquí. Y fue cuando empecé a ver seres de luz aquí en este plano físico, pero al principio ellos no decían, no hacían nada, simplemente estaban ahí, pero esa presencia misma me hacía sentir estado de amor, de calma, otra vez como si estuviera en el hogar. Entonces empecé a comer, a sanarme, a sentirme mejor, a relacionarme con mis padres, pero obviamente en ese entonces si uno mencionaba nada de esto, sobre todo a los niños, pues siempre es la idea de que está soñando, está siempre, bueno, lo que sea, son fantasías. Y hasta ese entonces los seres de luz nunca habían dicho nada. Y en el momento en que empecé a escuchar, fue un día en que, a pesar de que me sentía mejor, yo echaba unas pataletas tremendas. Y porque yo no me sentía como relacionada con mi nombre, con quien yo era. Y una vez una empleada nueva ahora que teníamos empezó a llamarme para ir a comer. Ingrid, Ingrid, y yo no iba. Entonces la señora vino, pero que te estamos llamando, Ingrid. Y le digo, no me llamen así, ese no es mi nombre. Entonces, pero entonces, ¿cómo te debemos llamar? ¿Cuál es tu nombre? Y yo digo, yo no necesito un nombre. Entonces, bueno, esa noche me mandaron a dormir y yo, bueno, toda brava. Y de ahí fue cuando empecé a escuchar y escuché una voz como con una dulzura, un amor que me decía, les va a costar tiempo entender que los nombres no son necesarios en el reino de la luz. Y en ese momento fue increíble porque fue esa sensación de que, ay, ya entiendo por qué no necesito un nombre. Fue como, no estoy mal de la cabeza, no estoy loca, no, era el saber que, bueno, todos los nombres no son necesarios en el plano de la conciencia pura, pero luego obviamente fue el entendimiento de que sí, en nuestra experiencia humana, sí, necesitamos ponerle nombres a las cosas para poder experimentar esta relación humana. Y bueno, la otra cosa fue que los seres me dijeron, por ahora no digas nada porque no te van a entender. Y sí, muy rápido me di cuenta que la gente realmente no entendía o pues no creía o no estaba lista, que iban a entender ni algo totalmente nuevo y diferente ahí en mi ambiente. Y bueno, también me dijeron, algún día compartirás, esto no es para que tú te lo quedes, algún día lo compartirás con todo el mundo. Pero también me dijeron, no estás sola. Siempre va a haber gente en tu camino para ayudarte y apoyarte. Increíblemente, una de las primeras personas en mi camino para ayudarme y que validó lo que yo estaba experimentando fue mi mamá. Y esto sucedió a los 5 años y fue porque en el colegio yo empecé a hacer dibujos. Cuando entré al kinder, como los seres de luz me habían dicho que mejor no compartiera porque no iban a entender, pues imagínense uno de niño, uno tiene que expresar de alguna manera y yo empecé a pintar seres de luz en todas partes. Entonces era como en los cuadernos, en los libros. Entonces la profesora muy curiosa
un día se acerca y me dice, bueno, ¿y estos qué son? El sol, las estrellas. Y yo digo, no, estos son mis amigos, los seres de luz. Entonces, claro, la maestra como que, esta niña tiene amigos imaginarios, ¿qué pasa? Igual a mí ya me veían un poco diferente porque yo era retraída, era callada, me la pasaba sola. Entonces llamaron a mis papás, mi mamá vino al colegio y cuando estaban mirando los dibujos y todo, fue también cuando se vino a la claridad. Yo pintaba fuera de todas las figuras auras y era bien distintivo. Entonces, mirando todo esto, yo me volteo, yo quería que alguien me creyera y le digo a mi mamá, mamá, esos son los colores que vestimos y esos son mis amigos, los seres de luz. Y mi mamá me abre esos ojos como silencio. Mi mamá no quería que tuviera problemas en el colegio, entonces, bueno, nos fuimos, yo muy triste. Pero entonces en el camino a casa mi mamá me dice, yo te creo, porque yo también puedo ver cosas que otros no pueden ver. Imagínense, increíble. Entonces mi mamá me reveló que ella podía ver lo que se llaman espíritus. Y yo a los 6 años comencé a ver espíritus también. Luego les menciono un poquito de esto. La otra persona que estuvo en mi vida trayendo información y ayudándome a entender un poco este camino espiritual fue mi abuela paterna. Ella fue criada como católica, pero siempre sintió esa sensación de que había algo más. Y su hija se fue a la India y allá conoció a un gurú y luego regresó con toda esta información. Mi abuela empezó a estudiar hinduismo, budismo, se unió a una orden llamada la Orden Rosa Cruz y estudió cábala, los chakras. Bueno, ella siempre decía, hay algo más. Y empezó a traer estas enseñanzas a nuestra casa. Y a los 8 años mi abuela me enseñó a meditar. Y a esta edad fue cuando una noche desperté en la medio de la noche escuchando, vibraba la casa entera, vibraba mi cuerpo entero con el sonido del Om. Y bueno, de ahí yo continué teniendo experiencias espirituales muy profundas y conectada con esa necesidad de meditar, de saber más, de ser más. Entonces yo para los 9 años yo ya estaba leyendo libros espirituales bien complejos y mi abuela los traía, libros de autorrealización, de despertar de la conciencia, el Bhagavad Gita, bueno, todos estos libros. Y a los 12 años yo igual me sentía tan diferente a los otros niños, a todo el mundo, que fue cuando le confesé a mi abuela que yo me quería morir, porque es que al otro lado se sentía mejor. Ella se preocupó bastante y fue cuando me llevó al primer templo budista en el que estuve. Y eso en Colombia era, realmente no se escuchaba así de esto y era un templo pequeñito. Y de ahí me enseñaron mi primera meditación con respiración. Y al final le digo, y me sentí increíblemente, dijo como que pertenecía a este sitio. Y al final le digo al monje, ay, yo no creo que podamos volver al templo porque mi abuela es una persona súper ocupada. Y me dice una cosa divina, me dice, tú nunca necesitas volver al templo porque tú ya tienes un templo. Le digo, ¿cómo así? Me dice, tú eres el templo. Así donde quiera que estés, tú puedes llevar esta meditación contigo. Wow, esto fue increíble. Entonces, desde muy pequeña yo empecé a practicar meditación y mi mamá me había enseñado oración. Entonces, oraba y meditaba. Luego a los 17 años, no voy a contar cómo llegué a descubrir todo esto porque la historia es muy larga, pero empecé a tener acceso a vidas pasadas. Y con este acceso a vidas pasadas, yo había, como dije, nacido con experiencia, con enfermedades respiratorias, muy enferma, y hasta los 17 años, lo cual se agravó con la experiencia en esta alberca. A los 17 años, todo ese tiempo había estado muy enferma y con la primera acceso que tuve a las vidas pasadas, me curé y nunca más volví a estar enferma de este tipo tenía asma y bronquitis y todo, y me curé totalmente. Luego más tarde me di cuenta que había tenido acceso a visiones, tenía visiones desde los 4 años y esto empezó, mis padres me llevaron a conocer el mar
Y cuando estaba al frente del mar, yo me volteo y le digo a mi mamá, un día voy a saber lo que está ahí debajo de esa manta, le decía yo. Y a los 5 años le digo a mi papá, le digo, un día voy a ser científica marina, así, cuando crezca. Y mi papá se quedó aterrado y me dijo, si eso es lo que quieres hacer, eso es lo que vas a hacer. Y ahí él quedó aterrado también, porque él después decía, ¿cómo tú podías saber que con 5 años que tu tío, al que yo no tenía como acceso, realmente no lo conocía hasta entonces, él vivía en Venezuela, decía, ¿cómo tú podías saber que que era científico marino? Porque yo le dije, yo voy a ser científica marina como mi tío. Entonces, bueno, increíble, y eso fue lo que hice más adelante en mi vida. A los 9 supe con quién me iba a casar, a los 12 que iba a trabajar para la NASA, y así muchísimas revelaciones que se cumplieron con el tiempo. Y bueno, aquí quiero traer que como mencionaba antes, otra de las cosas que se presentaron en mi vida es que a los 6 años empecé a ver lo que llamamos espíritus. ¿Y por qué traigo a esto colación? Porque es muy importante lo que aprendí acá, y fue que cuando yo vi el primer espíritu a los 6, eso fue en la madrugada, me pegué un susto, la cosa más terrible. Y yo quedé paralizada en la cama, no me podía mover, esto fue, mejor dicho, aterrador. Y cuando yo escuché que mi mamá se había levantado, yo salí corriendo detrás y le dije, mamá, no, los espíritus y los seres de luz no son lo mismo. Y entonces fue cuando mi mamá me preguntó que explicara bien qué era. Ella pensaba que veíamos lo mismo, y cuando yo expliqué con claridad qué era lo que yo veía, es cuando mi mamá empezó a llorar y dijo, yo creo que lo que tú ves son ángeles. Entonces yo le digo a mi mamá, pero yo no creo que sean ángeles, mamá, porque no tienen alas. Entonces, pero bueno, lo único que conocíamos en ese momento era pues la religión católica. Y de ahí, como yo ya llevaba hablando con los seres de luz por un tiempo, pues ¿qué hice? Les pregunté. Entonces yo a estos espíritus los llamaba espíritus oscuros porque me causaban miedo. Entonces fue cuando me fui donde los seres de luz y les pregunté, bueno, estos espíritus, ¿qué es con estos espíritus? Y yo pensé que la respuesta iba a ser, sí, somos diferentes. Y la respuesta fue muy hermosa, porque es cuando los seres de luz me dijeron, mira, eso que llamas espíritus, tú, nosotros, en esencia, somos lo mismo. Y yo quedé, y me dicen, la única diferencia es qué tan consciente eres de quién realmente eres. Esa es la diferencia, la conciencia que tengas de quién realmente tú eres. Y de ahí les hice la otra pregunta. Mi mamá dice que ustedes son ángeles, ¿eso es lo que son? Y entonces la respuesta también fue muy linda, porque me dicen, tú no nos puedes llamar como tú quieras. Entonces es esa parte otra vez, ellos validándome que los nombres no son importantes en el reino de la luz. Y fue la enseñanza de que nos aparecemos o estamos aquí para las necesidades tuyas, nos ves como quieras que seamos. Entonces, bueno, se fue muy, muy hermoso, porque es saber que en esencia todos somos la luz. Pero bueno, obviamente, pues ustedes se imaginarán, yo tan pequeña en el colegio, rodeada por un ambiente en el que no había toda esta claridad, yo me sentía como si fuera un alien en este planeta. Y sí, tenía muchos episodios de sentir rabia, de sentirme no pertenecía, y en el colegio pues había bullying porque yo era una persona callada en mi esquina. Entonces yo obviamente me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y fue con una respuesta muy linda, me llegó de los seres de luz. Fue una cosa muy bella. Me dice, porque eres especial. Entonces yo digo, pero ¿cómo así que soy especial? ¿Qué quiere decir esto? Y la siguiente respuesta fue aún más hermosa. Es cuando los seres de luz me dicen, todo el mundo es especial, pero no todo el mundo lo sabe todavía. Entonces fue esa parte de que algún día todos lo van a saber y algún día todos nos van a poder ver también, pero de esto tiene un proceso.
Entonces fue esa sensación de que, otra vez, en esencia, todos somos esa hermosa luz. Y bueno, ahí continúa a los 19 años, de todas formas, esta parte de que yo me sentía tan diferente como de los demás, siguió pues golpeando la puerta duro, y a los 19 años es cuando pues como que le dije a los seres de luz, oigan, no, yo como que esto como que no está funcionando, yo ya estaba en la universidad, yo quería ser como todo el mundo, yo quería pertenecer. Y bueno, realmente necesitaba poner los pies en la tierra, porque todos estos años yo había estado, imagínense, comparado con otra gente, mientras iban a fiestas, mientras salían, subían, yo estaba en reuniones espirituales, practicando meditación trascendental, practicando esto, yo estaba en un mundo espiritual. Pero de ahí, cuando esa conexión se cierra, muchos retos empiezan a presentar. Y no, yo con esto digo, no es que los seres de luz se desaparecieron y se esfumaron, no, yo digo, pongo el ejemplo, es como si uno se fue de la casa porque fue a la universidad o lo que sea, y los papás siguen ahí en una llamada telefónica. No quiere decir que los papás se desaparecieron para siempre, sino que esa conexión así directa pues ya no estaba presente. Entonces, bueno, pero de ahí igual es como yo digo, es como si uno por 19 años estuvo en un cuarto con la luz prendida, y de un momento Tina apagó el switch, ahora sigue en ese mismo cuarto, pero el cuarto está lleno de obstáculos y ahora ya no hay luz. Entonces empecé a enfrentarme a muchos retos, y les voy a mostrar mano a mano con la muerte muchas veces más. A los 20 años casi me violan y me matan en una playa, en un viaje de vacaciones, y de ahí, esta fue una cosa increíble, porque después de mi experiencia cercana a la muerte, yo no tenía y no tengo miedo a la muerte. Pero una cosa es creer que uno no tiene miedo y otra cosa es validarlo. Y en esta experiencia, este era un exnovio con el que yo estaba en este paseo, y a él le amarraron las manos, y eran 3 atracantes, y uno con un pedazo de vidrio, con otro con un cuchillo, le iban a cortar el cuello. Yo me volteo y veo el océano, la cosa más divina, más calma, la luz, el sol. Y en ese momento el primer pensamiento, pero en 2 cosas. En ese momento me conecté y me alineé con esa paz interior. Sentí la presencia de los seres de luz en ese momento, y fue cuando dije, hoy es un buen día para morir. Me desamarré de cualquier cosa que podía ser miedo, futuro, pasado, algo me va a pasar, no me va, nada. Estaba en un estado de absoluta presencia. Y en ese momento, uno de los atacantes me tira al suelo, se pone encima mío, y yo le cojo la cara y le miro a los ojos. Imagínense una persona que va a ser en este momento atacada, violada, le digo, cariño, no me hagas esto. Y en ese momento el hombre saltó como un resorte y se fue y se quitó. Y es cuando sabemos, yo sentí esa presencia de la intervención divina otra vez. No estamos solos. Y cuando uno está conectado con esa luz y con ese poder interior, bueno, maravillas, milagros pasan. Entonces otra vez fue esa sensación, no estoy sola. Luego a los 23 años experimenté, no tan profunda como la primera, pero una breve, otra experiencia cercana a la muerte. Vivía en una isla llamada San Andrés, tuve un accidente de moto, y en el accidente de moto, ahí mismo, después de que el accidente sucedió, yo estaba parada en la mitad de la calle. Y yo veía luz, y otra vez fue esa sensación de no tener miedo, de tener paz, de tener tranquilidad, de que nada pasa, era luz. Yo estaba lista, otra vez lista. Yo dije, bueno, ya, me voy al hogar. Cuando me recogió una persona, me llevaron al hospital, y en camino al hospital es cuando pues obviamente siento la presencia de mi cuerpo, y yo solo veía oscuridad. Yo dije, ¿qué pasa? Y me toqué los ojos y me di cuenta de que no podía ver. Cuando me caí de la moto no tenía casco, tan inteligente, y claro, tuve una contusión cerebral terrible.
Y una vez en el hospital, cuando recuperé la vista, yo estaba con alguien más en la moto, la otra persona realmente no le pasó nada. Y el doctor me dice, la vista la perdiste cuando te caíste de la moto. Y entonces yo le digo, no, no puede ser. Yo le dije, porque cuando yo estaba parada en el medio de la calle, en esa sensación de paz y tranquilidad, yo vi luz. Y fue cuando mi amigo me dice, imposible que hayas visto luz, Ingrid, porque uno, el sitio donde el accidente sucedió estaba totalmente oscuro, y dos, tú nunca te paraste del suelo. Entonces fue cuando volví a descubrir, bueno, la luz que vi, la presencia de los seres de luz, y bueno, había dado otra vez un paso al otro lado. Luego, entre los 29 y los 32 años, trabajé como científica para la Armada de Colombia en una zona de guerra, y durante ese tiempo contraje fiebre tifoidea, y fue otro momento en mi vida en que sentí la muerte ahí cerquita, ahí al lado. Luego, a los 36 años, tuve serias complicaciones en el embarazo, y llegó un momento en que el doctor me decía, si no te pones bien, toca sacar al bebé o los dos se van a morir. Bueno, gracias a Dios nos pusimos bien, y mi hijito está perfecto, pero fue otro momento en que yo dije, bueno, me voy desde aquí. Y luego, a los 39 años me fui a la India, y esta fue una experiencia increíble donde recibí las enseñanzas directamente del Dalai Lama. Pasé una semana con él recibiendo sus enseñanzas en Dharamsala, India, y de regreso a casa. Después me fui y viajé por la India, y en el viaje de regreso, cuando iba hacia el aeropuerto en Nueva Delhi, tuve un accidente de carro. Y fue una cosa tremenda. Tuve otra contusión, una contusión cerebral bien fuerte y de cuello, y de ahí el susto tan terrible. Y ahí sí fue un susto horrible de pensar, no voy a volver a ver a mi hijo. Él tenía 3 añitos. Fue una cosa tremenda. Entonces, de ahí al regreso, fue esa sensación del miedo que había experimentado, de la apertura de ojos que tuve con recibiendo las enseñanzas del Dalai Lama, y entré en una depresión profunda porque me di cuenta, dije, Dios mío, ¿cuántos años? Habían pasado como 20 años en que había cortado con esa conexión tan profunda que tenía con los seres de luz, que había cortado con mi conexión interior, con mi sabiduría interior, me había ocupado, me había distraído, me había puesto de pelea con la vida. Y a raíz de esto fue que se dio lo que yo llamo el gran despertar de la conciencia en mi vida. Y estaba, bueno, un momento en que decía, no, y quería, hasta pensé en el suicidio, estaba bien atormentada. Y fue cuando empecé a rezar de una manera bien profunda, y mi rezo no era, Dios, cambia esto, o dame otra cosa, o yo no pedía nada. Mi oración era, Dios, ayúdame a ver, porque no puedo ver. Estoy ciega, perdí el camino. Ilumíname, dame claridad. Y entonces fue cuando increíblemente, un día en que estaba bien mal, al día siguiente me despierto, y 3 fuentes diferentes, 2 personas, y por internet encontré el nombre del mismo psicólogo, del mismo doctor. Yo sentí, el mensaje que recibí fue, necesitas ayuda. Y dijo, me tengo que dejar ayudar. Y entonces fui a este psicólogo, una persona increíble, y de ahí le empecé. Un día me dijo, escribe todos tus sufrimientos, y escribí una lista de sufrimientos. Y entonces fue cuando el doctor me mira y me dice, en mis 37 años no he visto a nadie que haya sufrido tanto y esté mentalmente estable. Entonces como que dijo, me quito el sombrero. Y entonces yo lo observé y le dije, bueno, ¿por qué yo? Porque esto me pasa a mí, ¿por qué yo? Y bueno, fue cuando me dio la respuesta más increíble de todas. Me dijo, ¿y por qué no? Y este doctor que había estado escuchando eso fue la otra cosa increíble. Fue cuando me di cuenta que él escuchaba.
y no se imaginan el poder de la sanación que hay en escucharnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque él empezó, mira, gracias a esto te ha pasado esto, gracias a esto estás aquí, gracias a esto. Entonces yo dije, wow, y entonces lo que hizo fue que ayudó a que todas mis conexiones neuronales, todo se dieron. Yo empecé a atar todos los cabos. Y fue cuando por primera vez me di cuenta, nada de lo que ha pasado me ha pasado para atacarme, para hacerme mal. Todo ha pasado para mí, para mi evolución, para mi despertar, para que yo abra los ojos. Entonces sentí dos cosas increíbles. Uno, perdón, el poder del perdón. Empecé a sentir, bueno, pero realmente esto es que hay que perdonar si todo esto ha sido para mí. Y que vino la gratitud. Sentí esa sensación de agradecimiento. Yo, ¿cómo puedo estar agradecida con cosas como que me fuera a morir, me fueran a atacar? Pero no, era, todo me mostraba que había un propósito. Entonces, pues fue algo muy, muy, muy bello. Y bueno, me encanta esta frase de Eckhart Tolle que dice, y es claro lo que va con los retos y la felicidad, dice, la vida no está aquí para hacernos felices. La vida está aquí para retarnos y así podamos encontrar esa felicidad que estamos buscando afuera, aquí y allá, dentro de nosotros mismos. Entonces, la vida nos da estrujones para que miremos adentro. Y bueno, acá está la cosa, entre más nos alejemos de la verdad de lo que somos, más desalineados nos vamos a sentir y más retados nos vamos a sentir. ¿Por qué? Porque entramos en desbalance. Pues aquí la palabra challenge, reto, los retos van, pero ¿por qué estoy siendo más retado? Porque nos estamos alejando de la verdad de lo que somos. Y esta frase muy linda de Srini Sadarata Maharaj que dice, el fracaso y el éxito son la esencia misma de la vida. Aprende de ambos y ve más allá. Si no has aprendido, repetirás. Y todos hemos visto esto, pero ¿por qué lo mismo me sigue pasando? ¿Por qué caigo en los mismos patrones? ¿Por qué repito lo mismo? Bueno, porque no hemos aprendido. Entonces, bueno, hasta que uno pase el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, no pasa al siguiente. Y bueno, estaba escuchando unas enseñanzas divinas de Paramhamsa Yogananda y él llega y dice, si la esencia de lo que eres es alegría, amor, paz, presencia, entonces la verdadera pregunta que te debes hacer es ¿qué estoy haciendo para perturbar eso? ¿Qué estoy haciendo para no ser esa alegría, ese amor, esa paz, esa presencia? Y esta fue una enseñanza muy divina que recibí de los seres de luz cuando me dicen, Ingrid, el amor, la alegría, la paz no son solo sentimientos, no son solo lo que nos dijeron que eran, no son creencias, son principios universales. Estos principios universales son como el pegamento que mantiene la unidad estructural del universo. Es todo aquello que está en sitios donde nosotros no podemos describir, es lo que llamamos el espacio intermedio. Yo no puedo decir dónde está el amor, yo no puedo decir dónde está la compasión, yo amo a esta persona, pero ¿dónde está eso? Está en todas partes. Es la sustancia de la vida misma, es lo que conocemos como Dios, el creador, la conciencia, la realidad verdadera, es lo que denominamos como el sujeto eterno, la presencia eterna. Si uno le pregunta a la gente, bueno, den una lista de las cosas que usted quiere en su vida, pues ¿cuál va a ser la lista? Bueno, amor, felicidad, bienestar, abundancia, salud, dinero, porque el dinero me lleva a estas cosas. Sí, estamos mirando a todas estas cosas, pero ¿por qué queremos estas cosas? Tiene que haber una razón por la cual queremos esto, si no, no lo querríamos con tanto deseo. Porque en realidad estamos anhelando ser lo que realmente somos. Nuestro auténtico yo. ¿Y cuál es nuestro auténtico yo?
amor verdadero. Otra vez, esa paz, esa dicha, esa presencia, conciencia misma. Entonces, sin saberlo, por más de que estemos mirando hacia afuera, estamos tratando de volver a la raíz de lo que somos. Cuando yo tenía 19 años y tuve esa desconexión con los seres de luz, antes de eso, ahí en ese momento tuve una experiencia en la que sentí otra vez la disolución del universo, como cuando tuve mi primera experiencia de muerte. Y fue sentir es que todo se disolvía y se convertía en presencia. Y tuve dos preguntas bien profundas. Una fue, ¿cómo es posible olvidarnos de lo que realmente somos? ¿Y cuándo dejamos de ser uno con la totalidad? ¿Cuándo nos desunimos? Pero en ese momento yo no estaba lista para entender la respuesta. Pues en ese momento yo igual me sentía que quería ser como los demás, tenía una posición de víctima bien fuerte. Entonces los seres de luz me dijeron, en 20 años entenderás. Imagínense 20 años. Y dije, ¿cómo? Y bueno, el tiempo pasó y a los 20 años, sí, exactamente, yo en ese momento yo no pensé 20 años han pasado, pero estaba en mi carro. Cuando tuve mi despertar de la conciencia, sentí la presencia de Dios, la presencia de esa esencia divina en absolutamente todas partes. Y supe que habían pasado 20 años porque las respuestas de esa pregunta se dieron. La respuesta fue, uno nunca dejó de ser uno. Uno nunca ha abandonado la fuente. Uno simplemente se distrajo y aparentemente olvidó. Y sí, realmente nada es lo que parece ser. Y siempre hemos escuchado la analogía del pez en el agua. ¿Dónde está el agua? Bueno, siempre has estado ahí. O otra analogía muy linda que me dan los seres de luz, me dicen, es como el Alka-Seltzer. Pensamos que todo es tan sólido, mi drama, mi vida, mi historia, entonces la convertimos en una cosa súper sólida y resulta que cuando uno echa el Alka-Seltzer en el agua, por más sólido que parece, ¿qué pasa? Se disuelve. Entonces, en la presencia de la luz de la conciencia, todo eso se disuelve, que fue lo que experimenté a los 19 y luego a los 39. Y entonces esta frase tan divina de Saint-Exupéry que escribió El Principito, que dice, todo lo esencial es invisible para los ojos. Y bueno, esto realmente es increíble porque cuando estamos alineados con la fuente, adivinen que el camino se hace claro. Sabemos a dónde ir. Cuando estamos conectados con esa sabiduría interior, tenemos una guía, estamos guiados. Y bueno, los seres de luz me dicen, Ingrid, nada en el universo carece de propósito. Como también descubrí en mi despertar de la conciencia, todo está ahí para algo. Y entonces me dicen, aprende a hacer las preguntas correctas y recibirás las respuestas correctas. Entonces fue cuando empecé a preguntar cosas como, ¿por qué mi experiencia cercana a la muerte sucedió cuando era tan pequeña? Ni siquiera me sentía lista para todo esto. Ahí está una foto de mi hermana mayor y yo. Y me dicen, pues Ingrid, porque eras lo suficientemente grande como para recordar, pero oigan esto, lo suficientemente pequeña como para no estar condicionada todavía. Imagínense lo importante que es esto, porque la religión nos condiciona, la educación nos condiciona, los padres, los sufrimientos. Claro, era una mente pura, entonces me decían suficientemente joven para ser pura e inocente, pero tan grande para no olvidar la esencia de quién realmente eras. Pues claro, esa lucecita, lo que en Cábala se llama el punto en el corazón, se encendió con esa experiencia. Pregunté cuál era el propósito de mi experiencia cercana, para qué estas experiencias sucedieron, y fue la respuesta es divina, para compartir el mensaje del poder de la conexión. Y yo dije, bueno, ¿cómo cuál poder de la cómo en dónde? Entonces en mi primera experiencia, los seres de luz me mostraron cómo, ¿te acuerdas cuando tú viste tu cuerpo y lo dejaste atrás? Sí, me dijo, bueno, realmente tú no
Eso no podía suceder porque tú ibas a venir, razón por la cual pediste ayuda a la empleada y a tu mamá. Y dije, ay, no, pues claro, yo ni cuenta me había dado eso. Y dije, pero bueno, entonces si realmente iba a volver, ¿para qué perdí tiempo parando en el cuarto de la empleada? Me dicen, pues ahí está el contraste. Me dicen, porque mira lo que pasó. ¿Qué pasó cuando entraste al cuarto de la empleada? Nada, no había conexión alguna. ¿Qué pasó cuando viste a tu mamá? Amor incondicional, conexión total. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestros hijos? Uy, cuando estamos conectados, es esa intuición de madre, esa intuición de cuando uno ama, hay conexión. ¿Qué pasó con la empleada? Nada, esa persona no sentía, es más, nos maltrataba. Entonces, ¿cuál conexión? De nada. Cuando no hay conexión, hay separación, hay ruptura, hay división. Cuando no hay conexión, y esto fue una cosa divina, los seres de luz dijeron, cuando no hay conexión, te dejan ahogar. Cuando no hay conexión, hay guerra. So, miren la simbología de la vida. Los seres de luz me dicen, ¿tú crees que los seres humanos tienen hijos solo para procrear la especie? Me dicen, no, es una oportunidad para conocer el amor incondicional. Es una oportunidad para volver a la esencia, al centro, y mucha gente pierde la oportunidad, no se dan cuenta. Y cuando uno logra esas conexiones con la naturaleza, nos está dando la oportunidad, los seres que amamos, los animales, todo está ahí. La vida misma nos está ayudando y no nos damos cuenta. Otra cosa, yo preguntaba, ¿cuál era el propósito de ser único? ¿Cuál era el propósito de mi singularidad? Porque yo no aceptaba ser única, yo detestaba ser diferente, yo quería ser como los demás. Y los seres de luz me dicen, para mostrarnos mutuamente la película completa, porque nadie contiene el conocimiento total, no en nuestro estado humano. No como estamos nosotros acá. Entonces me dicen, cada uno es esa pieza del rompecabezas. Imagínate un rompecabezas universal, imagínate un tapete universal. Cada uno de nosotros es un hilo en ese tapete. Y si yo jalo y quito el hilo, ¿qué pasa? Queda un hueco. ¿Qué pasa si en un rompecabezas uno feliz lo armé todo y me falta una pieza? No quedó armado, no está completo. Cada uno de nosotros es absolutamente importante en el despertar de la conciencia de toda la humanidad global, universal. Y yo pongo cada uno de nosotros es como los dedos de la mano. Cada dedo es diferente. Pero ¿qué pasa si corto este dedo? Un dedo solito, ¿qué va a hacer? Nada. Pero todos los dedos juntos tienen poder. Entonces esa es una frase muy linda que aprendí de la lengua maya, que es hum all, unidos como los dedos de la mano. Pero miren, todos diferentes, una misma mano. Una esencia, unión. Imagínense lo que pueden hacer dos manos juntas. Imagínense lo que podemos hacer todos juntos trabajando en mancomunidad. Eso es poder. Y esta frase muy divina, que es del budismo zen, que dice, cuando pienses que eres demasiado, recuerda que no eres más que una partícula de polvo en el universo. Pero cuando pienses que no eres nada, recuerda que eres tan total como el universo, ¿sí? Entonces de ahí se disminuye la arrogancia y exaltamos la humildad. Y esta frase tan divina que los seres de luz me dijeron, no viniste aquí para ser normal, ¿qué te pasa? No, viniste aquí para ser tú excepcional tú. Sé de todo ese ser único, estas cosas increíbles que nos dieron. Y la otra pregunta, digo, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito del tiempo y todas estas experiencias? Y los seres de luz me dicen, para ayudarte a recordar quién realmente eres. Que no eres solamente la ola, no eres solamente la superficie. Y esta analogía es divina, es el viaje para descubrir de manera consciente que somos el océano entero. Es el viaje para recordar que soy y siempre he sido
conciencia, fuente, luz. Y para esto se requiere que te conozcas a ti mismo. Esas frases divinas de Nisargadatta Maharaj que dices, yo soy la luz en la que todos los sueños aparecen y desaparecen. Esa es la impermanencia de la realidad exterior. El día que realicemos el sueño como un sueño, este ya no es necesario. Simplemente se disuelve como el Alka-Seltzer. Y entonces cuando ya no hay historia, ya no hay tiempo, ya no es necesario. Y la gente dice, pero ¿cómo vamos a casa? Y esto es lo más divino, los seres de luz me muestran, hagan de cuenta como un parque de Disney. Y me dicen, pues es que no hay, siempre has estado en casa. Si tú te vas al parque y te pones la realidad, las gafas de realidad virtual, ves la montaña rusa, subes, bajas, sientes, vas, vienes, te quitas las gafas y nunca fuiste a ninguna parte, siempre estuviste ahí. Por eso se conoce como el viaje sin destino. Es un viaje simplemente para recordar. Y es cuando nos damos cuenta que el hogar no es un sitio. El hogar es un estado del ser. El hogar somos nosotros mismos. Y esa es otra cosa que yo siempre decía en mis presentaciones. Yo decía, es que después de mi experiencia cercana a la muerte, es como si las puertas nunca se cerraron. Y los seres de luz me dicen, no, pues claro que las puertas no se cerraron porque no hay puertas. La luz de la conciencia está aquí para todos siempre. Nosotros somos los que ponemos las puertas debido al condicionamiento, creencias, cosas que nos ponemos en la cabeza, pero la luz es lo que somos. Y esta frase muy divina que dice, puedes recordar quién eras antes de que el mundo te dijera qué deberías ser. Esto es increíble. Y por eso hay todas estas prácticas milenarias de meditación, de mindfulness, de calmar la mente, porque es el camino, la yoga, es el centre la mente, calme la mente y vuelva a alinearse. Y no es que yo pueda decir, oh, mañana me voy a iluminar. No, hay que preparar el suelo, hay que preparar la semilla. Y esta frase divina, otra vez de Nisargadatta Maharaj, que dice, la semilla de la vida espiritual crece en silencio y en tinieblas hasta su hora señalada. Entonces hay que preparar esa tierra, hay que calmar la mente y la iluminación no la llamamos, la iluminación sucede. En el momento en que está uno listo, está uno despertando en su conciencia, el despertar de la conciencia es un proceso y la iluminación se da. Y una vez en el hogar podemos enseñar a otros el camino de regreso al hogar, ayudarnos a alinear los unos a los otros, y esto pasa una persona a la vez. Mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi amigo, mis padres, nos ayudamos mutuamente. Y los seres de luz me dicen, no te preocupes, deja de preocuparte por lo que los demás hagan. Dicen, no porque no te importe, al contrario, te importa tanto que empiezas primero por corregirte y componerte a ti mismo. Ellos me dicen, esta frase acá, que no es un eslogan. Sé el camino que buscas en el mundo, no solo es un eslogan, es la verdad. Sé ese cambio. Si quieres ver cambio en el mundo, empieza contigo mismo. Empieza con el hogar. Y esta frase tan divina de Benedict que dice, sé la razón por la que alguien sonríe. Sé la razón por la que alguien se siente amado y cree en la bondad de las personas. Y la gente me dice, pero ¿cuándo voy a estar listo para servir? Y yo digo, el día que ya no sientas miedo. En una, otra experiencia que tuve cercana a ahogarme, otra vez estaba en Costa Rica, las olas me cogieron, me empezaron a azotar, bueno, me salvaron del agua, y una vez yo parada en la playa, en la orilla, mirando las olas, las mismas olas que casi me ahogan, dije, wow, en todo el tiempo que estuve atrapada en las olas no sentí miedo. Y en ese momento dije, estoy lista para enfrentar cualquier ola. Estoy lista para hablar en público, para contar mis experiencias, para salir
del silencio y empezar a hablar. Los seres de luz me dicen, yo digo, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Me dicen, tu propósito simplemente es ser la luz. Y tu misión es brillar esa luz. Dicen, cada ser despierto sirve como la luz en el despertar de cientos de personas más. Entonces, así te invito hoy a que seas tú esa luz. Porque miren, todos unidos, así como Spiritual Awakenings International, haciendo esta labor juntos, que estamos haciendo, creando una llama inmensa entre todos nosotros para ayudarnos mutuamente, para iluminar el mundo. Y el verdadero poder, de nuevo, viene del silencio. Aprende a calmar la mente. Aprende a estar en silencio. Recuerda que eres la luz de la conciencia. Yo soy el que soy. Y bueno, antes de que Abraham fuera, Jesús dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Él no dijo, antes de que Abraham fuera, yo fui. Dijo, yo soy esa presencia eterna. Y bueno, yo soy el que soy, es el testigo de la conciencia. Mantén tu atención centrada en el yo soy, esa presencia, esa fuente, esa luz, y no perderás el camino. Marco Aurelio dice, los seres humanos han surgido por el bien de los demás. Así que enséñales o aprendes a soportarlos. Pero ¿cómo nos enseñamos? No con palabrería. ¿Cómo nos enseñamos los unos a los otros? Siendo, enseña con el ejemplo. Para enseñar amor, sé alegría, sé paz, sé bienestar, sé bondad. Y así la espiritualidad deja de ser religión y creencia y se convierte en la espiritualidad en ciencia. Sé eso y demuéstratelo a ti mismo y a los demás. Sé y no estarás equivocado. Y bueno, aquí terminamos la unidad y la conexión, amigos. Comienza en el hogar. ¿Y dónde está el hogar? Aquí, dentro de cada uno de nosotros. Somos el hogar y el amor es la respuesta. Así que sé esa luz, sé la luz que eres. Y bueno, acá estoy abierta para cualquier pregunta ahora que me quieran hacer. Y muchas gracias por escuchar esta presentación tan larga. Así que la traté de hacer animada y colorida. Gracias. Excelente, Ingrid, qué bárbara. Muchísimas gracias, Ingrid. Qué presentación tan hermosa, sobre todo. Es una presentación perfecta para mostrarnos todo tu proceso. Me encantaría que nos hicieran preguntas. Si alguien tiene algo que comentar, algo que añadir, Ingrid está abierta para hacernos, dice aquí Ana Paula, dice, wow, qué hermoso mensaje, Ingrid. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengan, la verdad es que hay que aprovechar este espacio. Creo que Ingrid tiene mucho que aportar, mucho que darnos. Hagan sus preguntas y ella con muchísimo gusto nos va a dar respuesta de lo que, digo, realmente son vivencias maravillosas, Ingrid. Pregunta, dice Francisco, ¿entiendes que el amor que sentiste adentro es igual o distinto al amor terrenal? Bueno, pues lo que pasa es que con el amor terrenal es un amor que es condicionado. Siempre se nos dice, y desde pequeño, si me das esto, te doy esto. Si sientes, siempre es ese amor en que hay condiciones para amar. Pero no, realmente en esta vida misma, ese amor incondicional se está presentando en todo. Yo me acuerdo desde pequeña viendo un animal, yo decía, era un enternecimiento. Mi mamá me producía ese enternecimiento. Mi hijo, es cuando empecé a decir, wow, y empecé poco a poco, porque yo no me sentía atada a este mundo, Francisco, y no me sentía que pertenecía, pero poco a poco me empecé a dar cuenta, ese fue lo otro, yo decía,
yo siempre, después de mi experiencia cercana a la muerte y con el tiempo, yo quería volver allá, por eso me quería morir. Yo quería volver allá y fue cuando descubrí, no hay un allá, no hay a dónde ir. Es eso mismo, esa presencia, esa luz, ese amor están aquí y ahora. Entonces fue cuando empecé a decir, la vida misma es un símbolo, todo está guiándome a descubrir que ese amor, que es lo que yo digo, es como el espacio entre todas las cosas, no lo podemos ver, pero está en todas partes. Entonces, bueno, es dar el paso a que ese amor que conocemos no solo sea mental, el proceso de despertar de la conciencia, no primero es el despertar de, soy más que mi mente, soy más que mi cuerpo. El segundo paso del despertar de la conciencia es el despertar del corazón. Es ese amor, sentir esa presencia de lo que llamamos Dios, el hogar divino. Y de ahí, no solamente ser seres autorrealizados, sino cómo ahora vivo esa espiritualidad en mi vida diaria, cómo la aplico a mi diario vivir. Y bueno, ahí es cuando empieza uno a aplicar ese balance. Excelente, muchísimas gracias. Dice, bueno, aquí les invito a todos a que se animen a hacer preguntas. Este es un espacio exclusivo para esto, de veras, no se queden con nada. Dice aquí Ana Paula, Ingrid, muchas veces me siento muy conectada con la fuente, pero siento que pierdo los pies en la tierra y luego me enraizo tanto que siempre que olvido mi conexión, siento que olvido mi conexión espiritual. ¿Cómo lograr un balance entre estar enraizado con mi humanidad y a la vez receptiva con el mundo espiritual? Wow, Ana, qué pregunta tan linda. Y esto es lo que experimentamos todos nosotros todos los días con este tire y afloja. Pero esto es lo más bello del despertar de la conciencia, que es un proceso. Entonces, eso que tú mencionas se tiene que dar. Porque entonces imagínate, a veces uno cree que ya llegó ahí. Haz de cuenta que es como si uno cree que el primer grado ya, ese fue, ya me gradué de primer grado, de segundo grado, ya terminé. Y si ese fuera al final, entonces uno se sienta tranquilo, se pone a ver televisión y no pasa nada. Y resulta que la vida, ¿qué es lo que trae? Te manda lo que llamamos un reto, te manda una experiencia y te dice, te muestra un contraste. Se te olvida esa parte espiritual, ponemos los pies en la tierra demasiado. Bueno, el contraste que nos muestra en ese momento, no estoy ahí todavía. Me falta corregir más cosas, me falta observarme más, me falta desprenderme. Tenemos muchas ataduras emocionales y claro, se presentan por todas las cosas que hemos experimentado. Entonces la vida nos sacude de nuevo. Uy, yo pensé que ya estaba ahí, resulta que no. Sí, entonces esto es lo que la humanidad, lo que la vida como humanos nos da de regalo y que no lo podemos ver así muchas veces. Es el contraste de ver, no estoy ahí todavía. Y entonces, pero eso es lo más importante y por eso se llama la luz de la conciencia, darse cuenta. Entonces, mira qué bello, porque tú te estás dando cuenta. ¿Sí? Si uno estuviera totalmente dormido, ni cuenta que se da, que se desconectó, que se distrajo. Pero no, tú estás en un camino muy bello en el que uno se da cuenta. Ay, no me desconecté. Y vuelve y se conecta. Y entonces así va el proceso de poco a poco ir despertando y creciendo y evolucionando, quitando las capas. Wow, Ingrid, muchísimas gracias. Qué hermosa respuesta. Dice por aquí también Luis Hierro, dice, muchas gracias por tu testimonio. Ante la situación global que estamos viviendo de esta pandemia, ¿qué te dicen tus seres de luz? Bueno, hay varias cosas ahí. Uno, increíblemente, es como un sacudón que necesitábamos a nivel global. Ustedes si se dan cuenta a veces, para que uno despierte y nos pasa a todos, tiene que haber situaciones que nos sacudan duro. A veces uno pierde el trabajo o se enfermó tremendamente o se le murió una persona. En el momento uno no lo puede entender y uno a veces piensa, ¿por qué esto me pasa a mí? Y eso es entendible. Si yo en el momento en que estoy en una situación súper mala,
alguien me dice esto pasa por alguna razón, le digo, cállate que no quiero escuchar eso, por más de que en mi interior sé que esa es la verdad. Pero necesitamos siempre tiempo para procesar todo, para darnos cuenta. Y entonces, claro, esta situación global se tenía que presentar porque el planeta está en caos, está en ruptura, está en división, estamos en guerra todos contra, es una cosa loca. Entonces es como ese sacudón que la vida nos dice, a ver, hay que interiorizar. Nos ponen a todos en las casas, como decían los seres de luz. Una vez me dicen, ¿tú crees que la gente come junta, igual que lo de tener hijos para procrear la especie? Todos son símbolos. O comen todos juntos simplemente por el hecho de comer y de sustentar el cuerpo. Me dicen, no, la idea de sentarse y comer juntos, por eso es la simbología de Jesús cuando se sienta con los discípulos. La idea de comer juntos es crear conexión. ¿Y qué estamos haciendo hoy normalmente todos con nuestros teléfonos y todas esas cosas? Es que nos sentamos juntos y ni nos miramos a los ojos. Nos hemos desconectado. Entonces, toda la vida nos lleva, y esta pandemia, imagínense, el obligarnos a estar en casa con nuestra familia. ¿A qué nos obliga la pandemia? A estar en el hogar. Pero lo seguimos confundiendo, es un símbolo con el hogar externo. No estamos entendiendo que es volver al hogar, a quienes somos. Conéctate, reconéctate con quien eres y de ahí reconéctate con los demás. Entonces es una enseñanza universal, una enseñanza a nivel global en este caso. Y lo otro es que los seres de luz, como lo puse ahí, siempre me dicen, deja de preocuparte. Mira, a veces nos ponemos a ver muchas noticias y muchas cosas que están pasando allá afuera y nos volvemos negativos. ¿Con qué ganas con eso? Si yo pudiera resolver algo con eso, entonces, bueno, me la pasaba viendo noticias y creando más atmósfera de estrés, adversidad, ansiedad, negatividad. Yo digo, no, ¿qué tal si lo que no puedo hacer se lo dejo en las manos de Dios y lo que puedo hacer lo trabajo yo? Y entonces me vuelvo más tranquila, más unida con mi ser interior, más sabio, me dejo guiar y de ahí esa luz interna, entonces la puedo compartir con mi vecino, con mi amigo. Haz lo que sí puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Ser más compasivo, ser más dulce, ser más cariñoso, ser más bondadoso, ser más altruista, ser más ayudador. Si puedes generar bondad, sé esa bondad y no estés distraído con las cosas de afuera. Entonces, esa es mi respuesta con esto de la pandemia. Utilicémosla como una ayuda, como un símbolo para seguir limpiando capas, sí, y ser más real. Muchas gracias, Ingrid. De hecho, aquí tenemos dos, te lo están agradeciendo aquí. Dice Aida, muy bonito mensaje, muchas gracias. Algún día espero saber para qué tuve que pasar por la muerte de uno de mis hijos. Aún no lo entiendo, estoy en el proceso de tratar de entender tantas cosas. Y también comenta Malú que de alguna manera ya lo contestaste, que cómo te puedes conectar, que cómo te conectas. Y estaba la duda de que si cómo te pueden contactar a ti o cómo nos podemos conectar. Entonces, si quieres, también podrías contestar las dos cosas. Hay manera de contactarte a ti y cómo nos podemos conectar con estos seres. ¿Quién fue la persona que dijo sobre su hijo? Ella es Aida Ríos. Aida, primero siento muchísimo lo de tu hijo con todo mi corazón porque estas cosas son muy difíciles en la vida. Dios mío, perder a alguien que uno ama, no quiero. Yo sé que no estás haciendo una pregunta, pero comparto contigo amor y empatía y es difícil entender por qué estas cosas pasan, pero Dios quiera que un día esa respuesta que llegue y a veces, mira, esa respuesta misma es el que estés aquí hoy sentada con nosotros compartiendo esta charla. Mira, a veces estas experiencias difíciles lo llevan a uno a que uno quiera entender y ese mismo entendimiento, el querer entender, lo lleva a uno a abrir la mente, abrirse a la espiritualidad, abrirse a quiero tener claridad, quiero conocerme a mí mismo, quiero saber, el querer saber.
Y a veces increíblemente cosas tan difíciles como esas pasan. Mi mami murió el año antepasado y fue algo sorpresivo y fue supremamente doloroso. Y bueno, su muerte me ayudó en el sentido de entender, sigo conectada con ella, con mi corazón. Su presencia está acá y ahondar mucho más en cosas que yo tenía que seguir cambiando y corrigiendo de mí. Mira, que uno esté en el camino espiritual, y esto es una cosa que se malentiende. A veces la gente cree que porque uno está despertando en la conciencia ya está iluminado. Y bueno, yo soy clara acá, yo no estoy iluminada. Muchos de nosotros no estamos, pero estamos tratando. Y eso es tan importante. Estamos tratando y día a día estamos despertando, estamos dando un paso más y tenemos que darnos ese golpecito en el hombro cuando dices, a pesar de todo, quiero ser mejor, quiero limpiarme, quiero ser más consciente, quiero amar, quiero ser compasivo, me quiero amar a mí mismo también. Por ahí empieza todo. Muchas Entonces, gracias. sí, es darle valor a Dios mío, lo que estás haciendo para estar aquí hoy. Eso es importante. La otra pregunta, ¿cómo nos conectamos con los seres de luz? ¿Es esa la pregunta o conmigo? Sí, las dos cosas. Nos puedes comentar las dos, cómo nos contactamos contigo, que la gente quiere conocer más de ti, y también cómo te conectas con los seres de luz. Esa es una de las preguntas. Bueno, cómo nos conectamos con los seres de luz es siempre el camino de la conexión empieza con nosotros mismos. Para poder lograr conectarse hasta con cualquier otra persona, primero tengo que sentir que creo el espacio para que eso se dé, que creo el espacio para escuchar, para conectarme, para recibir. Entonces, increíblemente, y mucha gente siente, ay, no, pero ¿cuántos años me va a tocar meditar? ¿O cuántos años me va a tocar calmar la mente? Hasta que no hemos creado ese espacio, no se da, es como si uno es un radio y uno tiene un dial. Y sí, todas las ondas, los seres de luz están aquí para todos nosotros siempre. La presencia divina siempre está acá, como si están acá las ondas de televisión, de radio, de internet, pero si yo no tengo mi dial puesto o la conexión, entonces no hay manera de recibirlas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aprendiendo a calmar la mente, aprendiendo con la meditación, al principio, y la gente no entiende muy bien este proceso, pero lo que llamamos meditación al principio son técnicas de concentración. Es para aprender a alinear ¿cómo se llama? En inglés se dice the monkey mind, que es como la mente que es un mono, que está un mico que está saltando para todos lados como loca, ¿no? Entonces, como al principio calmamos la mente, y eso puede ser con un mantra, que es un sonido, o puede ser con la respiración, o puede ser con prácticas de yoga, mindfulness, que es la práctica de estar presente en todo lo que hacemos, y así poco a poco empezamos a calmar la mente, y la mente no nos está manipulando, nos volvemos en el maestro de nuestra mente. De ahí entramos a lo que realmente es la meditación. La meditación es cuando la mente se ha calmado, cuando ya dejamos de estar pensando todo el tiempo, o si un pensamiento viene, oh, está ahí, y sí, ya la mente está calma. Y bueno, de ahí hay otros estados mucho más avanzados, que es cuando ya la persona ha realmente despertado en la conciencia, que es el samadhi, ya está en un estado muchísimo más elevado de conciencia. Pero así es, calmando la mente. Y para conectarse conmigo, que fue la última pregunta, tengo una página web, pero me disculparán que todavía no está en español. Así que bueno, estoy en el proceso de poderla traducir al español, y por eso mis newsletters, bueno, no sé si dice newsletter, el email que mando cada semana, las notas que mando cada semana están mezcladas en inglés y en español. Entonces, bueno, al principio toda la audiencia, y por lo que vivo en Estados Unidos hace 18 años, pues estaba todo en inglés, pero ya empiezo esa transición al español. Y bueno, menos mal que Awakenings
International, Spiritual Awakenings International nos ha abierto este canal para empezar a conectarnos en español. Gracias Ingrid. Dice Edith, muchas gracias, este tema me fascina, bendiciones a todos. Y luego también dice Claudia Durán, muchas gracias Ingrid, maravillosa información con la que me siento totalmente conectada. Y Rocío también comenta, muchas gracias, ojalá algún día entendamos por qué tenemos que pasar la muerte de un hijo. Y por otro lado también dice Aida, muchas gracias por esas palabras. Y a mí me gustaría, Ingrid, en lo que si llega alguna otra pregunta, que nos hables de tu libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Platícanos un poco de esto que, digo, la verdad es que yo lo acabo de terminar y creo que realmente es un libro que debemos todos leer. Así que, Ingrid, platícanos un poco de eso. Ay, tan divina, gracias, Ana. Bueno, el libro está en Amazon y bueno, solamente hace poco salió en español. Igual el libro, la primera edición empezó en inglés y bueno, ha sido muy lindo, ha sido muy exitoso y bueno, increíblemente yo nunca pensé escribir un libro porque yo pensaba, no, eso es egoico, yo qué voy a poner mi vida. No, pero entonces empecé a sentir esa fuerza que decía, las experiencias de todos nosotros nos sirven a todos porque todos estamos aprendiendo de los errores y la sabiduría y las cosas buenas y malas, negativas, positivas que estamos todos experimentando. Y al principio yo decía, no voy a escribir nada, pero eso fue imposible. Yo empecé que de día, de noche en el carro, es que si no escribía como que me enfermaba. Y bueno, el libro fue catártico, también fue muy bello porque había muchas cosas que había experimentado, muchas dificultades, muchos sufrimientos y el escribir, yo le digo a la gente, escribir es mágico. Cuando uno escribe las cosas, porque lo que sucede es que en ese momento el cerebro y la mente egoica son muy rápidas, siempre te van a tratar de decir, ay, eso no fue ni tan grave, no pasó nada, o siempre va a subestimar o sobreestimar las cosas. En el momento que uno las escribe, las ve desde otra dimensión. Entonces yo le digo a la gente, aprendan a escribir, escriban estas cosas. Y escribiendo todo, fue que dije, wow, esto sí, pues compartamos estas cosas y si les sirven a alguien bien, yo no estoy acá convenciendo a nadie de nada. Los seres de luz siempre me decían, Ingrid, hasta los mismos seres de luz, me decían, no creas nada, ni siquiera lo que te decimos, pero ten una mente abierta. La mente abierta, imagínense el potencial de descubrir, de aprender, de redescubrir. Entonces eso fue lo que hice y la gente me decía, bueno, ¿y tu libro va a ser un bestseller? Y yo decía, no, pues yo no sé nada, yo no estoy pensando en nada. Yo dije, yo lo escribo y si le sirve a alguien y si a alguien le ayuda en algo, bueno, ya soy un bestseller. Y bueno, la gente empezó a escribirme, gracias a tu libro, esto pasó y tu libro me salvó la vida y gracias. Entonces yo dije, bueno, pues ya hice mi parte con eso. Entonces yo siempre le digo a todos, es la luz que cada uno de nosotros pueda compartir. Un granito de luz, un granito de arena en el despertar de la conciencia. Y otra vez, también hay gente a la que habría dicho, este libro es horrible. Está bien, no pasa nada porque todos somos diferentes. Entonces, todo está bien. Muchísimas gracias, Ingrid. Pues parece que ¿cómo se llama tu libro? Si quieres lo volvemos a repetir. Se llama Una vida guiada en la luz, cómo una científica descubrió su sabiduría interior. Ok, muchísimas gracias. De veras les recomiendo que lo busquen. Ingrid, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Dicen Ana Paula, gracias Ingrid, brillante. A brillar más nuestra luz, así es. Ha sido una presentación maravillosa. Y Ana, una cosita rápida. Mi página web es ingridhoncala.com y así como está mi nombre ahí, yo creo que en la pantalla se ve. Y hay una sesión donde he hecho algunas charlas en español también. Entonces, bueno, sí. Si se animan a mirar esa parte, pero igual, lo que digo, algún día la traduciré al español. Claro, Ingrid, entonces déjame lo voy a poner en el chat, es Ingrid Honcala y @ No, ingridhoncala.com.
Ok. Esa es la Ok, ahí, página web. Esa es la página web, perfecto. Ah, Pues te muchísimo. salió .xom. Ups, bueno, tú lo puedes corregir ahí. No, muchísimas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta y si no, bueno, yo quiero de veras agradecer muchísimo a todos por haber estado aquí. Gracias, Ingrid, por tu maravillosa presentación. Estuvo increíble. Y bueno, voy a darles algunos anuncios para terminar. Seremos anfitriones del Círculo de Intercambio de Experiencias SAI en español el sábado 12 de febrero del 2022. Les recuerdo, les comento que hubo una confusión. Una cosa es registrarse, suscribirse a la página de Spiritual Awakening International y ahí van a estarnos avisando de todos los eventos. Pero hay que registrarse para cada evento para que así nos llegue una liga de Zoom, porque cada liga de Zoom es distinta para las distintas actividades. Entonces, inscríbanse, pongan ahí su correo para que les llegue información, tanto en inglés como en español, y ustedes ya eligen a lo que quieren. Los eventos en español, les vuelvo a comentar, son el segundo sábado de cada mes. Un mes son intercambio de experiencias y otro mes son pláticas como estas. Y bueno, nuestro evento en español, que va a ser el siguiente, me va a tocar en este caso a mí, es el 12 de marzo del 2022 y se llama La Vida Continúa. Esa va a ser mi presentación, igual que ahora, en este horario, pero insisto, hay que inscribirse tanto para los círculos de intercambio de experiencias como para la plática. Y por otro lado, les pido les invito a que vayan y conozcan nuestra página. Ya está completamente traducida al español. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página. En la parte de arriba, del lado derecho, están las opciones y hay una pestañita donde dice español. Y ahí pueden ver y aprender muchísimo sobre todo lo que hay detrás de Spiritual Awakenings International. Y si aún no te has suscrito en SAI, suscríbete para poder recibir anuncios sobre todas las actividades y la página que tenemos. No sé, Francisco, si pudieras ayudarme a poner la página en el chat, que es spiritualawakeningsinternational.org, para que se vayan y se inscriban. Los videos de este y de todos los demás eventos de los oradores SAI se pueden encontrar en nuestra página de videos del sitio web ahí. Y también más adelante los ponemos también en el sitio de YouTube de SAI. Búsquenos como Spiritual Awakening International en YouTube también. Y como ustedes saben, algunos de ustedes ya saben, nosotros funcionamos Spiritual Awakenings International a base de donativos. Todos los eventos son gratuitos y la manera de poder mantener esto es a través de, obviamente, de donativos. Entonces, si tienes a bien hacer un donativo para agradecer a SAI por todos estos eventos, todos los donativos, por más mínimo que sean, son bienvenidos, porque esto ayuda a poder seguir teniendo esta apertura. Cada vez queremos crecer más en español, como estamos ahora iniciando, que apenas tenemos 3 meses de haber iniciado. Y obviamente la idea es agrandar esto a muchos más idiomas. Entonces les pedimos, para aquellos que quieran hacer un donativo, bienvenidos. Y bueno, con esto yo me despido. Gracias, Ingrid, por todo esto. Fue maravilloso. Muchísimas gracias. Y les sugiero ponerse todos en modo galería para poder decirnos adiós y las últimas palabras que nos las dé nuestra directora Yvonne Kaysen. Gracias. You're muted, Ingrid. Yvonne. Hasta la vista. Goodbye. Au revoir. Auf Wiedersehen. Buenos tardes. Arrivederci. Ciao. And hasta luego. Bye. Oh, muchas gracias. Gracias. Bye.